serie interesante, la serie de los últimos tiempos. Es una serie en el cual en muchas iglesias este tipo de palabras no se da, o no se quieren dar, porque son palabras confrontativas, son palabras que nos llevan a la realidad de la vida en que estamos viviendo y que queremos disfrazarla para poder mantener a un pueblo que venga a la iglesia, que no le tengan miedo. Y quiero decirle, esto no es de miedo, esto es de realidad. Amén. Es realidad. Y créeme que la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en esta casa Dios me ha llevado desde el principio, desde el primer día que me puso ese afán, ese llamado de abrir, porque realmente estaba cómodo donde estaba. Estaba cómodo, y si no me hubiera dado, como dicen en el fútbol, los que saben jugar fútbol, una patadita fuerte, el Señor, yo no lo hubiera hecho. Pero lo más lindo es que el Señor, cuando lo hace, respalda. Y yo me acuerdo que cuando empecé una reunión en mi casa, era simplemente una reunión. Sin embargo, Dios no me dejó dormir ese día. No fue el enemigo, fue Dios que no me dejó dormir. Ese día había tantas cosas en mi cabeza, tantas cosas, si lo hacía o no lo hacía. Pero lo interesante es que Dios me lo confirmó, no por palabra de hombre, sino que me lo confirma Él mismo, cuando se aparece en visión. Algunos les he contado esto, cuando se aparece en visión, en sueño, o en confusión en un momento de sueño y visión, pero era Él que estaba. Creyendo que era una confusión, cuando me dormí, vi la presencia del Señor que descendía. Estaba acostado, pero sin embargo nada más veía el brillo de Él, y algo como en forma de paloma, porque realmente no era una paloma, era solamente brillo en forma que caía en mi rostro, pero creí que era de cansancio. Sin embargo, al día siguiente, cuando me despierto, que el reloj pongo a las 8, ese día, en el momento que desperté y hago así, veo la misma imagen, pero ya transformado en una sonrisa, en una silueta, más bien, de una sonrisa de satisfacción del Rey mismo, diciendo: aquí estoy yo te respaldo. Para muchos pueden pensar, fue una visión, fue mente tuya, pero la verdad, han pasado 3 años. En este mes estamos ya cumpliendo 3 años. Bueno, en el mes pasado cumplimos 3 años de haber abierto las puertas, y hemos visto el respaldo de Dios desde el primer día hasta este día. Amén. Hemos visto el respaldo de Dios en todo. Cuando oigo un testimonio, cuando veo a ustedes sentados aquí, veo que es una respuesta del Rey. Amén. Porque muchos de nosotros, en una gran mayoría, muchos de nosotros, en una gran mayoría, no conocíamos al Rey. No sabíamos de lo que era esto. Aunque nos habían hablado, mirábamos el mundo normal como si nada. Pero quiero decirles algo, que la respuesta de Dios siempre se da, siempre está con nosotros. Así que si Dios te ha hablado en algún momento a la voz de un profeta, o te ha mostrado en sueño, o has visto una visión, sea aquí en la iglesia, sea en tu casa, sea en tu tiempo devocional, créeme que es una realidad y que a su tiempo se cumplirá. Amén. No te desesperes, no es que tengas que correr, pero ve preparándote. Tenemos que prepararnos, porque hay tiempos que vienen difíciles para la iglesia. Estos tiempos difíciles que estamos hablando nosotros y que hablábamos desde hace 3 domingos en esta serie, son tiempos en el cual Dios está preparando a una iglesia, no la iglesia emergente, a una iglesia de sana doctrina, a una iglesia que lo busque, a una iglesia que eres tú y que soy yo, que está buscando para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero que también nos está llevando a que seamos salvos, porque el día en que tengamos que irnos,
en aquel día que llegue el Señor por nosotros, o que simplemente antes de que llegue ese día, nuestros ojitos se cierren y ya no vamos a ver más este mundo, sino hasta el día de la resurrección de los muertos. Ese día estamos salvos y nos vamos salvos, como se fueron nuestros padres o se fueron nuestros amigos, porque tú y yo le dijimos allá afuera: mira, te presento a mi mejor amigo, te presento a Jesús. Ese es nuestro trabajo, presentarle a Jesús, para que verdaderamente cuando nos eduquemos, qué lindo que tenemos todo este staff, que aunque seamos una iglesia pequeña pero grande del corazón de Dios, porque Dios necesita personas dispuestas, personas con ganas de servir, para poder llevar a toda la paz de la tierra lo que Él quiere hacer. Así que no dejes que tu hermano, tu primo, tu esposo, tu cuñado, quien sea, tu vecino, se quede. Ponte intenso. No te dé pena, ponte intenso. Quiero decirle algo: si yo no fui intenso con mis hijos, le decía a alguien esta mañana, y sentábamos a mis hijos en la mitad de los dos, y un pequeño golpecito, no sé cómo se llamará, eso lo sabe ella, pellizco, le daba para que se quedaran quietos, y tenían que estar ahí. ¿Sí me entienden? Y hoy pueden servir al Señor. Eso es lo lindo. Así que estamos en tiempos en el cual la semana pasada estábamos hablando de un virus que está contaminando a cada uno de nosotros de la iglesia. A ver, ¿quiénes estudiaron el virus? ¿Quiénes saben lo que se trata ese virus? Aquellos que no llegaron, no importa, se los mandé por email, por todos lados, para que lo vean. El virus que está acabando a la iglesia de Dios. Ese virus mortífero es el virus de la apostasía, que en los últimos tiempos está cada vez más apartándose de la fe de Jesús, la fe de Dios. Y tú te vas a dar cuenta que hay mucha gente que llega a la casa de Dios, dura un tiempo y luego regresan, se van al mundo o se van por sectas que no son verdaderamente la palabra de Dios, sino son sectas apóstatas. Porque apostar es no creer en la fe que creías antes. Apostar es rebelarte contra la palabra de Dios y hacer tu propia doctrina. Y es lo que está pasando en este mundo. Créeme que cuando tú ves las estadísticas, así como ganamos a mucha gente, hay mucha gente que se está perdiendo. Mucha gente que estuvo sentada, pero a veces nosotros, inclusive los clérigos, somos motivos de que la gente se pierda también. No se fíjen en ningún clérigo. Fíjense en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, que ese y de Él viene tu socorro. Amén. Amén. Yo me puedo equivocar. Yo puedo de pronto contestarte sin querer hasta una grosería, o decirte algo que te afectó tu corazoncito y te alejes. No te alejes por eso, porque eso es lo que quiere Satanás, para que seas un apóstata, para que te vayas al mundo. Y hay muchos de nosotros, porque hay dos grupos, hay muchos de nosotros que realmente, no en esta iglesia, gloria a Dios, gloria, ahora se olvida, hay muchos que nunca recibieron, nunca fueron y nunca recibieron, como hay otros que recibieron y se fueron. Pero hay unos que nunca van a ser salvos, porque tú y yo no los llamamos. Y eso es lo que está sucediendo. Hay personas que de verdad, como en el caso de Judas, ¿te acuerdas de Judas Iscariote? Judas, el que el Señor, el maestro lo llamó para que estuviera al lado de él. El maestro ya sabía lo que iba a pasar con él. El maestro sabía que él se robaba las finanzas. El maestro sabía lo que estaba haciendo. El maestro sabía que él era un apóstol. El maestro sabía que él iba, el destino que él iba a llevar, pero lo puso para que entendamos nosotros que si no caminamos con el Rey, nos perdemos. Nos perdemos. Entonces, para algunos de nosotros que estamos esperando la venida del Rey, y créeme que
No lo vean tan lejos, no sabemos cuándo. Y el que le diga, llega mañana, es un mentiroso. Eso es mentiroso. No sabemos cuándo, pero en estos tiempos en el cual la ciencia, como decía Jesús en el capítulo 24 de Mateo, que decía que la ciencia avanzará, es lo que está sucediendo hoy día. La ciencia ha avanzado. Y así, con la ciencia avanzada, yo pienso, yo creo y estoy convencido que más rápido vamos a llegar a toda la faz de la tierra. Porque así como la usa el enemigo para dañar al pueblo, así también la usamos para poder llegar a todas partes. Créanmelo. Así que lo que en todo este tiempo, 70, 80 años, hemos logrado, bueno, en 2000, pero en estos últimos tiempos, que se ha logrado tanto en la tecnología científica, no para science cristianos, no. Para esa tecnología, asimismo ahora, con esta tecnología que tenemos, vamos a llevar más rápido a todas partes el Evangelio. Este virus que les hablaba ahorita es un virus que ha contaminado a cada uno de nosotros en algún detalle. En algún detalle fuiste contaminado o estás siendo contaminado. Analiza cada punto de los 16 puntos que estudiamos el domingo pasado. Tenlo en tu casa, ponlo en tu nevera, para cuando veas un hijo que está en esta situación, ponte alerta, porque son síntomas de una persona que va camino a la apostasía, de una persona que va a ser apóstata. Pero si los recogemos, vamos a tener bendición. Pero ¿qué pasa cuando una persona se convierte así? Viene y contamina a otro, porque es que el virus va caminando. Va contaminando al uno, va contaminando al otro, va contaminando al otro, va contaminando al otro, va contaminando toda una congregación y congregaciones. Contamina pastores, ministros, maestros, que un día hicieron cosas grandes, pero se contaminaron, porque aún la misma ciencia, aún el mismo estudio, cuando te metes, más es la intelectualidad que lo que verdaderamente es revelación de la palabra de Dios, que está escrita ahí, que es literal, está ahí. Y entonces empiezan a haber una serie de características que yo quiero hablarles en este día, que son características de la apostasía. Hablábamos de síntomas que son personales, pero ahora vamos a hablar de las características que están sucediendo tanto en el mundo secular como en el mundo eclesiástico, como en el mundo de la iglesia, como en el mundo cristiano. Y créanme que esto es una realidad. Yo no sé si leen, no se pongan a leer tanto las locuras que hay en internet. Están haciendo hasta libros. Libros, como dice la palabra, por avaricia. Libros simplemente para vender. Y engañando a los cristianos, a nosotros. Estudien de quién es, de quién viene, cuál es su historial, quién es el pastor, dónde está. Y se dan cuenta si lo pueden comprar o no. O pregunten. Para eso están los ancianos de la iglesia. Si es bueno o no es bueno. Y hagan una segunda opinión. Inclusive hasta los canales de televisión que ven, hasta las prédicas que ven, tenemos que estar pendientes. ¿Saben por qué? Porque está contaminado el ambiente. El virus ha esparcido. Hay que cerrar, como cuando dice que un virus regular, como lo que estábamos hablando la semana pasada, ese virus que hay allá en África. Ébola. Entonces hay que cerrar las fronteras. Hay que cerrar las fronteras, tanto aéreas como terrestres, para que no llegue. Pero aunque cerremos las fronteras, nosotros tenemos que decir, vamos a poder llegar al perdido. Y es como Dios quiere. El virus ha contaminado tanto, y yo quiero hablarle de las características hoy, pero antes quiero hablarle de lo que estoy hablando bajo la palabra. Dice 2 de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjense, la gente va corriendo de una iglesia en otra buscando avivamiento. Es que yo quiero avivamiento. Yo quiero avivamiento. Porque el avivamiento es antesala de la venida del Señor. Y qué rico que todo el mundo anda detrás hasta de un predicador y no de Jesús, buscando un avivamiento. Y quiero decirle algo, que el avivamiento está en ti y está en mí, está en tu corazón, porque cuando nosotros hablamos que estamos en tiempo de la iglesia y estamos en tiempo que el Espíritu Santo es el que vive en nosotros, entonces si el Espíritu Santo vive en ti y verdaderamente le da la potestad de ser tu rey, entonces hay un avivamiento en ti. Entonces tú puedes contaminar, no es la palabra, pero tú puedes influenciar, porque la iglesia es la influencia. La iglesia es la esposa. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la esposa? La esposa no es, como dicen por ahí, que es la que coge y mueve el cuello. Así que dice, ¿no? Que el cuello se mueve, la cabeza se mueve porque el cuello lo mueve, y que la mujer es el cuello, no, el cuello y el hombre la cabeza, pero el cuello maneja la cabeza. Es mentira. Aquí está todo. Aquí está todo. Es una realidad en el cerebro. Esa es nuestra computadora. Estamos en tiempos peligrosos, mis hermanos, y ahí está la palabra. En estos tiempos peligrosos, dice 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 1, ¿qué nos dice? 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. 2 de Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, que es lo mismo que tiempos trabajados. Tiempos peligrosos. En estos tiempos peligrosos hay un bombardeo de falsas doctrinas. Van a ponerte a temblar la fe, mi hermano. Si no estás agarrado, métete a estudiar, ¿verdad? Porque aquellos que verdaderamente no están bien agarrados en la palabra, su fe temblará. Por cualquier cosa su fe tiembla. ¿Y sabe qué va a pasar? Por cualquier viento, dice la palabra, que cualquier viento de doctrina se los lleva. Entonces, porque el gozo de la salvación pareciera que rápidamente se pierde. Ese gozo que tenías de alegría, de felicidad, cuando encontraste al rey y te hiciste la novia esa que él está esperando, ese gozo se va perdiendo por todo este bombardeo que está sucediendo. Nos cuesta caminar en santidad. Aquellos que somos casados y aquellos que están solteras y solteras, yo les pregunto, ¿les cuesta caminar en santidad? Aquellos que tienen novio o novia, ¿les cuesta caminar en santidad? Créeme que es fuerte, créeme que es difícil. Pero si te agarras del bendito, te agarras de aquellos que te pueden ayudar a subir y no a bajar, créeme que lo puedes pasar. Todos pasamos esta historia, pero el enemigo lo que quiere es que caigas, que caigas, que caigas, que caigas. ¿Para qué? Para poder tener en el día que te vayas, quiere decir que la vida la tenemos comprada. Dios pagó precio de qué? De sangre por nosotros. Pero en cualquier momento nos podemos ir, y si nos coge la muerte o el dormir en un momento en que estamos mal, ¿dónde vamos a ir? Pero cuando se le preguntas a Pedro allá arriba, la puerta del cielo, digan al Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no hay reversa. No hay reversa. Hoy es el tiempo de la exhortación. Hoy es el tiempo de hacer las cosas bien, porque el ambiente está corrompido. El pecado está en sobreabundancia en todo lugar, y esos son los síntomas. Porque sabes que todo esto ha asistido a través de los tiempos, en estos 2000 y tantos de años que han pasado desde la primera venida hasta la próxima venida del Señor. Va a haber tiempos de apostasía, estos tiempos se van incrementando más, pero dice que no es un avivamiento la antesala,
de la venida del Señor es la apostasía. La manifestación de la apostasía, como dice la palabra que leímos, la que vendrá antes de la venida del Señor. O sea, habrá una manifestación grande. Habrá, ¿sabe qué dice la palabra? Que nos enfriaremos, nuestros corazones se enfriarán. ¿Y cuándo un corazón está en frío? Cuando con tu esposa, tu novia, tu novio, tú empiezas a enfriarte. Cuando ya verdaderamente no es la primera persona en tu vida, porque hay alguien que te está haciendo. El oído, por el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, o oyes la palabra o oyes el que te está aquí tratando de apartar de la palabra del Rey. Es como sucede. Y es como tienes que tener en cuenta tú, porque estos son los tiempos. Y ahora, en este tiempo, estas características se están dando mucho más. Y cada día que pase, más se está manifestando la apostasía, o el virus ese que les explicaba yo, el enemigo oculto que está contaminando al pueblo de Dios. No solamente a ti, no solamente a nosotros, sino que contamina el ambiente total. Por eso, el segundo punto de los tiempos peligrosos también le llamamos hombres intelectuales desarrollados. Hombres intelectuales y desarrollados. Este tipo de hombres yo los he calificado como hombres exitosos. Hombres con una labia, wow. Personas con un carisma, son carismáticos, Son personas que se han educado y su principal motivo es la educación. No es malo que nos eduquemos, pero llegan a tales niveles de educación que ya no hay Dios para ellos, porque han llevado al éxito, y quiero decirle que el éxito sin Dios se cae tarde que temprano, porque no estamos diseñados para llegar a la cima sin el Rey. Puede pasar un tiempo, pero quiero decirles algo, que muchos de estos éxitos nosotros hemos tenido la oportunidad de ver gente de éxito, gente con miles de millones de pesos, pero con un corazón triste, solo, gente que logra millones a la universidad, no pesos, millones a la universidad, pero se encuentran solas, mujeres solas, tristes y llorando. Un minuto de ellos quisieran estar sentadas como tú. Amén. Créeme lo que es así. Eso no se oye ni se va a decir afuera, pero está sucediendo. Eso es lo que está pasando. Entonces, este tipo de hombres, ellos son idólatras, son fetiches de su misma idolatría, se idolatran ellos mismos. O sea, ellos no necesitan de tener un bulto, ellos mismos son el bulto. ¿Cómo te parece? Ellos mismos son idólatras de sí mismos. Este tipo de hombres son los hombres que hoy día están llevando a esta manifestación de apostasía más grande allá afuera y en el pueblo de Dios, porque también están metidos dentro de la cristiandad. Son los grandes teólogos. No quiero decir que no todos los teólogos son malos. La razón es no cambiar este libro. Quiero decirle que la última revelación está aquí. La última revelación se cerró el día de Apocalipsis, cuando Juan escribió en la isla de Patmos, siendo ya viejito, escribió el último libro y se cerró. Las últimas revelaciones de hoy día, tengan cuidado, tengan miedo, que estén respaldadas por la palabra de Dios, porque el problema que hay hoy día es que Dios verdaderamente se siente triste, aún llorando, por ver a un pueblo, inclusive predicadores y personas que nos subimos aquí, pero con el evangelio a la mitad. ¿Sabes qué es un evangelio a la mitad? Mitad evangelio y mitad lo que yo quiero hacer para mis propios beneficios. Doble moral. Mitad evangelio nada más. Entonces el pueblo nada más lo que necesita es lo que le entrego. ¿Verdad?
le entrego nada más para tener aplausos, para tener al pueblo alegre, feliz, y entregándole de pronto un producto que sea satisfactorio para el pueblo, pero no para Dios. Ese es el producto que hoy día se está vendiendo en una característica de estas que estamos llamando iglesias light. Es bien fuerte la palabra, pero es una realidad. Más adelante les hablo de esto. Estos hombres intelectuales son los que están llenando en todos los lugares, los sitios. Son los doctores de la ley. Están tratando de, con su mente finita, interpretar lo que es infinito. Imagínense eso. Como tú, con una mente finita que Dios nos ha entregado, porque uno de los más grandes hombres de Dios que tuvo una mente súper desarrollada, más que todo el mundo, fue Daniel. Daniel tenía una de las mentes más poderosas, tenía un coeficiente intelectual mucho más grande que cualquiera. Sin embargo, nunca llegó a la estatura del varón perfecto. Nunca. Entonces, este tipo de personajes es lo que estamos en este momento viendo en la palestra de todos los lugares, porque estamos caminando siguiendo a un hombre, mas no siguiendo a Dios. Cuando tú sigues al hombre y no sigues a Dios, siendo cristiano, siendo lo que sea, te estás convirtiendo en una secta. Porque nosotros no estamos llamados a seguir hombres, sino a seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que está sucediendo hoy día en el pueblo de Dios. Aquí no se trata de llenar espacios, aquí se trata de revelar la palabra que Dios ha entregado en este libro. No acomodarla así te sientes bien o no. Yo no le estoy hablando a ustedes para que ustedes se la reciban solamente, sino para que también la entreguen allá afuera, porque hay mucha gente que verdaderamente se está perdiendo por este tipo de personajes, que están invadiendo los lugares y las iglesias crecen. Segunda de Timoteo 3, 2, 17, desde el verso 2, quiero que lo leas para que ustedes entiendan lo que está pasando en el mundo hoy día. Segunda de Timoteo 3, 2 Ella es la que va a hablar. al 17. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Sabe quién es el inicuo? El inicuo. ¿Sabe quién es? El que no es justo. El inicuo es el que ya está por venir. Porque, pongan atención, es que quiero que la lleven pregnada en su corazón esta palabra. Después dice que cuando la apostasía se vuelve fuerte, grande, que es la manifestación, es la antesala de la venida de Jesús, entonces nacerá el inicuo, el anticristo. Ese es el inicuo. Eso no es una fábula, oyeron. Esto no es de fábula, esto es una realidad, porque la Biblia nunca se ha equivocado. La palabra de Dios la han tratado estos tipos, estos hombres que estudian ciencia
que estudian la palabra, que son filósofos, escuelas de pensamiento, han tratado de coger esto y cambiarlo. Me llama mucho la atención esto porque de verdad hay ejemplos tan grandes. En los Estados Unidos de América, la Corte Suprema ha dictado o ha tratado de anular dos de las normas que ponen restricciones a la pornografía infantil. La Corte Suprema de Estados Unidos está posibilitando de esta manera que la gente pervertida explote sexualmente a los niños. ¿Sabes cuánto? 6, 3 y 6 dijeron que sí. 6 dijeron, perdón, que no. Y 3 dijeron que la abolieron. 3 dijeron que la abolieron. Y 6 dijeron que se debe. Esto es lo que está sucediendo en las cortes. Por eso tú te estás dando cuenta que hoy día un niño que entra en una librería, que fue otra ley, que ya ahora la pornografía no tiene que ponerle un stop en el internet para que no se vea en las bibliotecas públicas. ¿Sabes qué? También han aprobado esas leyes. Entonces cualquier niño en cualquier pueblo de los Estados Unidos puede estar propenso a que lo agarre cualquiera de estos depravadores y se lo lleve. Creen que tenemos que estar atentos a esta serie de cosas que están sucediendo a los ojos de nosotros. Hay una predicadora, hija de un gran pastor, que se llama Billy Graham. Ella se puso a predicar en una iglesia del pecado. Se puso a predicar de la homosexualidad. Y mucha gente se salió de la iglesia. Simplemente porque de pronto no estaban de acuerdo con ella o porque estaban en pecado. Hay mucho pecado oculto, mis hermanos, y Dios está llamando al arrepentimiento. Amén. Esta mujer dijo que por eso sucedió lo del 11 de noviembre, porque es un llamado a regresar el rostro al Rey. Es un llamado de Dios. Y créeme que sí es una realidad. Dios está llamándote con lazos de amor para que llegues a sus pies y no por problemas y dificultades que tengas. Dios está buscando esa persona que llegue con los lazos de amor. El 11 de noviembre fue una historia grande para los Estados Unidos, pero ya estaba pronosticado. El 11 de septiembre, perdón, ya estaba pronosticado. Era un momento en el cual había por todas partes en los Estados Unidos y allá en Nueva York. Yo estaba en Nueva York cuando eso. La gente lloraba en las calles y todo el mundo orando. Pero quiero decirles algo. No se trata de emociones. Se trata de realidad. Y tenemos que llevar la realidad. 3. Una invasión de sensualidad. Wow. Invasión de sensualidad. ¿Quién ha visto eso? Aquí no está sucediendo, en los Estados Unidos no. Cuando tú prendes la televisión, propaganda. Cuando vas por el camino, propaganda. Novelas, noticias, inclusive los mismos presentadores de televisión. Todo es este tipo de manejo. Porque están metiéndole al pueblo toda esta serie de cosas para que nosotros nos convirtamos, que ya está muy cerca alrededor de nosotros, en una Sodoma y Gomorra. ¿Qué nos toca para eso? ¿Qué falta para eso? Cuando ya las mismas leyes de los Estados Unidos y de muchos países ya se está aprobando el matrimonio gay. Eso es normal. Ya le están metiendo a tus hijos eso que hablan estos hombres que son los que están en los puestos principales de las universidades y aún de los colegios. Entonces tus hijos y los míos están recibiendo la información de este tipo de personajes. Están siendo atacados. ¿Y sabes qué? El domingo no nos traemos a la iglesia. El domingo que están educados por todos estos muchachos que estaban aquí,
No los traemos a que se eduquen un día para educarse con la palabra de Dios y un día en tu casa diario. ¿Lo haces? Entonces el bombardeo que tienen ellos allá afuera es permanente. Entonces mañana, cuando tu hijo es un apóstata, ¿qué vas a decirle al Señor? ¿Qué hiciste con lo que yo te entregué? Te va a decir el Señor. Eso es lo que está pasando. Por eso nosotros no podemos sino cogerlos, obligarlos a que lleguen a la casa del rey, para que sean educados y no sean bombardeados allá afuera, porque cuando lleguen adultos ya no quieren ni siquiera ir a acompañar a ti y a mí aquí, a la casa de Dios. Papi, si eso es aburrido. Tratamos de hacer las cosas modernas en la iglesia. Tratamos de manejar las cosas quitándonos ciertos estigmas que alejan a las personas, pero no podemos cambiar la palabra de Dios. La palabra de Dios está cerrada, es única. Y es lo que pasa. No solamente cambiar por poner la iglesia moderna, sino que esta iglesia, que es otra característica de la iglesia postmoderna, es que ya esto no es lo que se predica. Se predica psicología. Un manejo psicológico, un manejo de muchas cosas, pero ¿y dónde está la palabra de Dios? Y yo estoy seguro que el problema de motivacionar al pueblo para traerlo y llevarlo es el producto más importante para poder tener los aplausos y la alegría del pueblo. Pero el pueblo se va yendo por un despeñadero día a día. Entonces Dios nos está mandando a que cambiemos. Vamos a leer 1 de Pedro 1, capítulo 2, versos del 1 al 22, para que entendamos lo que estamos hablando. Y ya nos metemos en la última parte. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Perdón? ¿Qué dices? Que encubiertamente herejías destructoras. Disfrazados con la palabra de Dios. Y eso está pasando hoy día en las iglesias. Ojo, sí. Y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duele. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayéndole el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Mala conducta. Porque de este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian al señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores.
Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Por eso no podemos ir de un lado a otro, caminando y brincando de un lado para otro. Ubícate y ubica a mi gente, porque verdaderamente esto está sucediendo y está pasando en el mundo cristiano. No solamente lo que le hablé de las propagandas y todo del mundo secular, sino que en el mundo cristiano está sucediendo esto. Están embaucando a las personas para que no caminen verdaderamente y aposten sobre lo que Dios quiere hacer. Y por último, les quiero hablar de la última parte, la iglesia postmoderna. ¡Wow! Un buen título, ¿verdad? La iglesia postmoderna. Es bueno ser moderno, les explicaba ahorita. Estar moderno, pero también tenemos que tener mucho cuidado. ¿A dónde vamos? ¿Dónde caminamos? ¿Dónde oímos palabras? Yo quiero traerles un ejemplo antes de hablar de cualquier cosa, de algo que fue escrito por Ezequiel. ¿Se acuerdan de Ezequiel? Es interesante, me gusta Ezequiel, porque antes de cualquier revelación, él vio la gloria de Dios, como ahorita la viste en la alabanza, ¿cierto? Él vio la gloria de Dios y luego Dios comenzó a hablarle al pueblo en todas sus manifestaciones y wow, qué fuerte fue que habló el Señor. Y qué interesante que Ezequiel está hablando aquí, Ezequiel 16 exactamente, capítulo 16, le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando a este pueblo que estaba apostatando contra el Señor, le está hablando a ellos. Pero qué lindo que Pablo nos habla en 1 Corintios, nos habla algo muy interesante y nos habla de que estas cosas están también para la iglesia de ahora, así como fue para aquellos un ejemplo para lo que hoy está sucediendo en la iglesia. Yo quiero que cuando estemos leyendo esta palabra, yo quiero que tu mente se abra y dile al Señor nada más que te revele, porque la misma palabra te va a hablar. Esto es una palabra confrontativa, pero es una palabra que pasó en aquella época, pero está sucediendo en esta época. Leamos pues Ezequiel 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre,